Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Am, ok. El día de hoy vamos a hablar primero sobre el programa de actividades, las instrucciones de las actividades que tenemos que desarrollar en este momento. Y luego vamos a hacer, em, de hecho, voy a dar una pausa en la mitad, si tienen, antes de empezar la segunda parte. Es decir, la primera parte vamos a hablar sobre el programa de actividades, sobre las instrucciones de las actividades que estamos desarrollando en este momento. Y va a dar un momento para preguntas. Y luego voy a hacer unos ejercicios acerca de los temas que estamos viendo en este momento, ¿vale? Entonces, empezamos. En el cronograma de actividades, en el curso, muy bien, de hecho, voy a cerrar, voy a dejar esto acá. Muy bien. En el cronograma de actividades, entonces estamos trabajando nos indica que estamos trabajando en este momento en el componente formativo When I Was Younger, cuando era más joven, y el foro personaje histórico, que es nuestra evidencia, lo que corresponde a parte del resultado de aprendizaje número 2. Si recordamos desde la semana anterior, el resultado de aprendizaje número 2 tiene dos evidencias, ¿vale? Entonces tenemos el componente formativo When I Was Younger, cuando era más joven, y la evidencia foro personaje histórico. Por orden en el cronograma lo tenemos hasta el 3 de noviembre, sin embargo, ya sabemos, seguimos trabajando en él, si lo necesitamos, se encuentra abierto durante todo el curso. La fecha a tener en cuenta, 18 de noviembre, 11:59 de la noche, es el momento en el que no van a poder enviarnos evidencias. Am, entonces, componente formativo Buena Voz Younger y foro personaje histórico. Vamos entonces a revisar esto. Ingreso nuevamente al curso. Y en guía de aprendizaje voy a ver ese componente formativo que me habla de When I Was Younger. Voy a abrir una pestaña aparte. Y también voy a abrir una pestaña aparte del foro para tenerlo ya aquí listo. En el componente formativo damos clic en el recurso y nos dice que vamos a hablar sobre el verbo to be en pasado, las expresiones de tiempo y un poco de vocabulario. Muy bien. Voy a ingresar directamente al tema para revisar. Tenemos el verbo to be en pasado, las diferentes personas a las que corresponde cada verbo to be y cómo se ve esto en el pasado. Una manera muy sencilla de ver esto es que en inglés tenemos solo tres verbos to be: am, is y are. Y cuando se trabaja esto en el pasado, se disminuye incluso a dos: was y were. Was y were. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El uso de las mismas va a depender de cuántas personas estamos hablando en una oración. Si estamos hablando de una persona o dos, y si es una sola persona, si es la primera persona, si es la segunda persona o si es alguien más, una tercera persona, en singular. El uso del verbo to be. Vamos a revisar esto muy bien. La diferencia entre los dos lo acabé de mencionar. Los were, las estructuras de las oraciones. Usted van a estudiar muy bien las estructuras de las oraciones, que es lo que les voy a evaluar en las evidencias. En cuanto al uso del verbo to be en el pasado, o sea, las oraciones en pasado simple. Aquí está la estructura, como les mencionaba anteriormente, es como el rompecabezas de la oración. ¿Cuál palabra va antes o cuál palabra es qué tipo de palabra? Por ejemplo, sujeto, un verbo, un complemento, en fin. La actividad didáctica, las expresiones de tiempo. Tenemos, por ejemplo, ayer, la palabra ago, cómo se utiliza en inglés.
En muchas ocasiones, por ejemplo, me dicen, yo estoy trabajando como enfermera desde hace 5 años y me dicen, en lugar de hace 5 años, me dicen since 5 years ago. Entonces, hay que revisar el uso de la go. No se puede utilizar since y ago al mismo tiempo. Entonces, revisamos el uso de la go. Aquí están las, um, las, no quiero decir reglas, pero como la forma en que podemos utilizar esas expresiones. Tenemos la actividad didáctica al final y luego ya tenemos vocabulario, am, que nos ayuda también a añadir a lo que vamos aprendiendo en nuestra estructura del tiempo pasado simple. Aquí tenemos vocabulario, usted lo estudiar en su tiempo libre. Muy bien. Ya terminé el componente formativo, ahora voy a ir a la evidencia. Entonces, nuevamente me devuelvo al curso. Wow. Me vuelvo al curso, hago el componente formativo y luego ya hago la evidencia. Entonces voy a dar clic en la evidencia. ¿Sí? En la evidencia tengo aquí las instrucciones. Y aquí me dice de clic para descargar las instrucciones. Voy a dar clic en el mismo y vamos a leer las instrucciones. Esta actividad te permite practicar cómo hablar sobre hechos del pasado en inglés usando el pasado simple. ¿Qué debes hacer? Vas a escoger uno de esos personajes, tenemos cuatro, vas a escoger uno. Y vas a escribir las respuestas a esta evidencia usando el pasado simple y en el contexto de este personaje. O sea, pues, cuando tú escogas el personaje, ese va a ser tu contexto. Vas a usar oraciones simples y oraciones completas. ¿Qué es una oración completa? Una oración completa es una que utiliza un sujeto, un verbo, un complemento si es necesario. Se llama complemento porque es opcional. Un sujeto o pronombre, un verbo, un complemento y un punto. Eso lo hace una oración completa, ¿vale? Entonces, usted va a hacer una primera intervención. Entonces, la primera intervención en el foro, usted va a utilizar estas tres preguntas, ¿vale? Son tres preguntas las que usted tiene que responder en el foro. Tenemos primero, ¿por qué es importante ese personaje en la historia de Colombia? Y para usted, porque es importante. Segundo, usted va a mencionar 10 eventos importantes en la vida de ese personaje. Y después de haber mencionado los 10 eventos, usted va a escoger 5 de esos eventos y va a escribir esos eventos en orden en que ocurrieron de forma narrativa. Desde que usted va, por ejemplo, a decir, primero pasó esto, luego pasó lo otro, o eh, la década anterior pasó esto, bueno, como usted lo va a manejar, pero tiene que hacerlo de forma narrativa. Tiene que tener en cuenta que esa sería la primera intervención. La segunda intervención es que usted va a ubicar la participación de un compañero y a esa persona usted le va a hacer oraciones interrogativas, preguntas, utilizando el pasado simple. ¿Ok? Entonces me escribe en segunda intervención es haciéndole, ay, qué bien, chévere haber escogido ese personaje. Esa no es una segunda intervención. La segunda intervención es hacer oraciones interrogativas con base en lo que la persona ha hecho. También hacen preguntas de que ya el compañero ya ha respondido en su primera participación. Eh, no sé, Mercedes Tunubala. ¿Y por qué Mercedes Tunubala nació o dónde nació Mercedes Tunubala? Ya lo dijo la persona en su participación. Entonces, ustedes tienen que leer lo que dice la persona en su participación y hacerle preguntas acorde a lo que ha hecho, que ha dicho la persona. Vale. Tenga que tener en cuenta que cada respuesta debe ser máximo 100 palabras. Cada una de ellas, que por ejemplo, cuando usted está hablando de por qué es importante, no sé, sea las 100 palabras, o intente mantenerse en las 100 palabras. Que él va a mencionar los 10 eventos, manténgase en las 100 palabras, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es un foro y tiene que ser, no es no es un archivo en Word donde usted va a escribir y escribir varias páginas. Esto es un foro. Es una participación corta donde se tiene que dar respuesta a las tres preguntas, ¿vale? Entonces ya terminé aquí de leer mis instrucciones, ahora me vengo aquí al foro, doy clic en añadir un nuevo tema de debate, hago mi primera intervención,
escogí a Mercedes Tunubala y hago mi primera intervención. Envío al foro. Luego escojo a una persona, voy a escoger a una persona y a esa persona lo leo y entonces vengo y le hago responder. Y en responder le escribo una pregunta, dos preguntas, usando el pasado simple. ¿Vale? Ok. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Primera y segunda intervención. Si usted hace la primera intervención y no hace la segunda, la evidencia no es aprobada porque no está completa. Tiene que enviar las dos intervenciones. Entonces, voy a volver al cronograma de actividades, a dejarlo aquí visible para todos. Y me pueden hacer preguntas, ya sea usando el micrófono o usando el chat. Si no saben el micrófono, pues sería bueno que utilicen la mano para poder darles el paso. Preguntas acerca de lo que se ha dicho o acerca de la metodología del curso o acerca del curso como tal o de las estructuras vistas dentro del curso. Cualquier pregunta. Buenas tardes a todos los que ingresaron hace un momento. Recuerden pues que todas las sesiones quedan grabadas, entonces si no ingresaron antes para revisar lo que se dijo antes, pueden revisar la grabación. Buenas tardes, con Haroldo González. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Una pregunta, o sea, yo puedo intervenir en el foro, preguntar puesto sin haber puesto mm, mi aplicación, mi actividad, Tu primera mi tarea, intervención, debo decir. sí. Tú puedes Sí. participar en el foro. A ver, ustedes pueden participar en el foro. Digamos que yo escogí a un compañero que se hace cuenta en el foro y ya yo le vi pues lo que él escribió o la que ella escribió y ya yo quiero hacerle mi participación a esa persona o mi segunda intervención. Usted lo puede hacer. En el momento en que usted lo haga, cuando queda calificado, va a quedar calificado como no aprobado hasta que usted envíe la primera intervención. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que, bueno, ya quedó incompleta, pero puedo enviar mi intervención nuevamente o mi primera intervención y cuando eso se haga, la instructora lo va a revisar y va a revisar la calificación y si es aprobado, pues aumenta la calificación. Es decir, respuesta corta, sí, pero tenga en cuenta que va a quedar como incompleta, entonces hasta que usted envíe la primera intervención. Y así queda anotado, ¿no? Alguien No, ingresó. así, gracias. Listo, Harold. Alguien ingresó con el nombre Xiaomi, dices que Daniel. Daniel, adelante. Muy buenas tardes. Buenas. Eh, Me hizo una pregunta. ¿Las actividades, cada actividad o cada sesión debe entregarse en los tiempos que están estipulados o se pueden entregar antes del 18 de noviembre? Independiente que sea la primera actividad, la segunda, la tercera o la cuarta. Gracias. Ok. Las fechas que se encuentran en el cronograma de actividades como fechas de entrega de las actividades son fechas de organización en el curso. Ustedes van a poder enviarla en cualquier momento del curso. La fecha que usted va a tener en cuenta es el 18 de noviembre a las 11:59 de la noche, que no se les va a permitir enviar más evidencia después de esto. Ok, muchas gracias. No hay problema. Ah, ¿alguien más levantó la mano? ¿No?
Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer el, los ejercicios que tenemos para el día de hoy. Ustedes en este curso, en este nivel, van a aprender eh, a fondo, pues, cómo se utiliza el pasado simple. En en esta estructura se llama simple por dos cosas. Uno, porque la conjugación de los verbos, aunque, aunque pueda ser un poco compleja en el sentido de que hay tipología de verbos, es decir, hay verbos regulares e irregulares. Realmente se hace el cambio de ese verbo y no requiere, no requiere añadirle otros verbos, pues, y cambiarle el tiempo a los verbos ni nada, solo un verbo, ¿vale? Y la otra razón por la que se llama simple es porque usualmente se utiliza en oraciones bastante cortas o concisas, más bien, que sean directas al grano, que sea explícito el sujeto, el verbo y el complemento, que no sea de añadirle mucha información o porque cuando ya añadimos mucha información tenemos que ir mirando la conjugación de cada uno de los verbos. Entonces es un pasado simple en ese sentido. Vamos a hacer un ejercicio. Vean, ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio en el que tenemos el uso del pasado simple. Entonces igual yo les voy a enviar, yo les voy a dar ahorita en el chat estos recursos para que ustedes los puedan utilizar sí, en su tiempo libre. Pero este también, este, no, visual. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a cambiar o vamos a utilizar verbos y vamos a conjugarlos directamente en las oraciones. Y luego vamos a hacer un ejercicio bastante divertido, pues, que nos ayuda con el tema de construir oraciones. Para este ejercicio, en el chat está bien, no hay problema que ustedes lo pongan en el chat, pero yo necesito que ustedes estén muy atentos a la sesión y que estén muy atentos en el chat, que escriban directamente en el chat las respuestas que ustedes creen que hay en ese espacio en blanco. Son espacios en blanco que tenemos que ir iniciando y los verbos los tenemos que ir cambiando a ese espacio en blanco. Una vez terminemos, vamos a ver cómo nos fueron las respuestas y ahí miramos qué podemos ir mejorando. Voy a ir por mayoría, así que por favor escriban en el chat las respuestas. No se queden. Si usted piensa que no, no importa. Escriban en el chat porque voy a ir por mayoría, ¿vale? Que solo tenemos espacio para una sola. ¿Dónde está? Ahora sí les puedo ver mejor. Eso. Wait, aquí. Eso, ahora sí les puedo ver mejor. Muy bien. Entonces, vamos a ir diligenciando los espacios en blanco. Tenemos la primera oración. La primera oración tiene este verbo en paréntesis, todos tienen un verbo en paréntesis, y vamos a ir conjugando en cada una de las oraciones. Tenemos the young man, el verbo a conjugar es take out his wallet, and verbo a conjugar pay the bill. En la primera, ¿qué debemos poner? Aquí Julián dice take it. Alberto dice took, paid, ok. ¿Alguien más? Ujú. Ramiro dice took y paid. ¿Alguien más? Julián, Alberto, Ramiro.
Ana, Angie, Daniel, Haroldo, Lustela, Mariu, Angie dice took y paid. ¿Alguien más? Daniel dice take it y paid. Ok. Took, paid. Haroldo, Aquí estoy, aquí estoy. dígame entonces qué piensas que puede ir en esa primera oración. Perdón, es que estaba, me llamó mi esposa por allá y entonces estaba, no estaba justamente aquí. Ok. Mira, la oración dice, the Listo. young man, espacio en blanco, vamos a conjugar take en ese espacio para una oración en pasado simple. His wallet, out his wallet and pay the bill. Los verbos a conjugar, take y pay. ¿Qué debe ir en cada espacio en blanco? The young man. Julián, también aprovecha y me pones en el segundo verbo que piensas que debe ir ahí. ¿Cómo es? Disculpa el ejercicio, ¿cómo es? O sea, es Conjugar el conjugar verbo en el espacio en blanco. Vamos a ¿qué conjugar quiere decir cambiar el verbo al tiempo que lo vamos a utilizar. El tiempo que vamos a utilizar es pasado simple. Entonces, ¿cuál es el tiempo para este verbo que dice take? La oración debe estar en pasado. es agregarle, no es agregarle ed, yo, Pues no sé, tú me dices que cómo conjugamos ese verbo, si lo ponemos, ¿cómo lo ponemos aquí en espacio en blanco? La oración, el objetivo es que la oración debe estar en pasado simple. Entonces, la oración dice, the young man, el verbo debe estar aquí. ¿Cuál es el verbo que tiene que ir ahí? Out his wallet and el verbo debe ser pay. ¿Cómo debe ser el verbo que debe estar aquí? The bill. Para que esta oración quede en pasado simple. o sea, llevó. Ahí, Juliana, ahí no veo tu respuesta al segundo, el segundo verbo. Pusiste en el verbo, en el primer espacio pusiste take it y el segundo no veo. took, TW, ¿no? Eh, the young man took out Ok. his wallet. Ujú. Mm, mm, Ana Patricia, pusiste país. Ok. Took y paid, ok. Entonces, el primero, la mayoría me está diciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me dicen took. Ok. Seis, Harold también dijo took. España, sí. Sí, Pero recuerden, tenemos que ser más ágiles. España. Bueno, que se nos va el tiempo en el primer ejercicio. Queremos llegar al segundo. Ok. El segundo me dijeron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me dicen paid. Eh, Ok. Vamos con la Yo segunda estoy oración. conectado con yo estoy conectado con mis datos y se me va al internet. Se me dice eso. Ok. Listo. Bueno, bueno. Vamos entonces a intentar. Eh, ok. La segunda oración. When Lucy, espacio en blanco, go, el verbo es go, to the interview, she, espacio en blanco,
wear her best suit. Recordemos, la oración debe estar en pasado simple. Ramiro dice goes y weared. Ok, ¿alguien más? Vamos a ver si llegamos a la quinta oración. Y yo igual les voy a dejar este ejercicio para que lo realicen ustedes. Haroldo dice was. Lustela dice went y were. Ok, ¿alguien más? Alberto dice went y were. Ujú, were. ¿Alguien más? Uno, dos, tres. No, uno, dos, tres. Ese cuadro no se puede ampliar un poquito. ¿Sí? Ahí está mejor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. I went, I went, Went, I ajá, went. perfecto. Sí, teacher. Yes, I went. Went. Sorry, sorry, ya. Okay. Ya vuelvo a mirar. I look for Uno, dos. internet. Uno, dos, tres. No te escuché muy bien, Patricia. Cuatro. La mayoría dice went. Y acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco. La mayoría dice were. Were. Ok, vamos con la tercera. We, sujeto, we, espacio en blanco, leave the motorway and, espacio en blanco, el verbo a conjugar es drive for an hour on quiet country roads. Motorway es como el highway, y el highway en español es como decir la autopista. We, el verbo conjugar leave the motorway and el verbo conjugar drive for an hour on quiet country roads. Country roads quiere decir esas callecitas que están atrás, que están en los barrios o que están en los pueblitos pequeñitos, esos son country roads. ¿Ok? Uno, dos. Aquí tenemos left y drove. Okay. Usted la dice left y drew. Daniel dice lived and drove. Haroldo dice left. Haroldo, tienes que darme el segundo verbo también, ¿no? Y hay dos verbos en la misma oración. Left y drove. Participantes. Julián dice drove. Julián, ¿y el primero? Recuerda que son dos verbos. Let's drop. Teacher, let's drop. Left, drove, dice Ana Patricia. Ok. Bueno, miremos a ver qué tenemos. Uno, dos, Y ahí tres, no cabe handless, cinco. como ¿Cómo? manejamos. No cabe handless, como manejamos. Fue handless. Nosotros
¿Qué No me dice queda en claro nosotros? lo que dices ahí en en el verbo que dices. Homeless. Nosotros estábamos por la autopista y como manejamos por 1 hora, y dos, Pues si lo vas a traducir, ese sería no es más. diferente, pero aquí es we left, aquí pusimos Sí, left porque pusimos la mayoría, ¿no? We left the sí. motorway and, miremos a ver cuál es el verbo que me pusieron aquí. Y, y, y manejamos. Uno, Sí, por eso decía. dos, tres, cuatro, cinco. Me pusieron drove como mayoría. Ya, ok. Miremos esta cuarta oración. I, el sujeto. El verbo es think. ¿Cuál es el pasado de think que hay que poner aquí? Think. I. El verbo es know. Aquí. My irregular verbs, but now I am not sure. Aquí estamos hablando del verbo pensar, ¿no? En pasado. Ana Patricia, tienes el micrófono abierto, ¿vas a decirme la respuesta? Espérate, espérate, teacher, un momentico. Sorry, ya sé, I close the micrófono. The microphone? Yeah, Sorry. okay. No worries. No worries. Entonces, Me perdió acá, que no veo. Ay, thought, dice Alberto, thought y knew. Thought y knew. Okay. Ramiro dice, thought. Creo que te refieres a thought. Thought, ahí le falta el H. Knew, okay. ¿Alguien más? Thought and I knew. ¿Quién es la persona que ingresó con el nombre honor? Honor, CRTL es. Cambia tu nombre aquí en la lista. Ahí en tu nombre pon tienes 3 puntitos, te puedes cambiar el nombre. Thought y knew. Julián, ahí le falta el H. Thought y knew, ok. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Thought. Thought. New, 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 new. Ok. Vamos a hacer hasta la quinta para poder hacer el otro ejercicio. As soon as I, el verbo es meet. Doris. Verbo es know. She, verbo es be someone special. Esta oración tiene 3 verbos. ¿Ok? 3 verbos. 1, 2, 3. Julián, ¿también se sube la grabación? Sí, se sube la grabación de la clase. De toda la sesión. Alberto, met, knew, was. You watch. Met, knew, was. Ok. Ramiro, met, knew, was. Ok, ¿alguien más? Haroldo, knew, was. Haroldo, y el primer verbo. Ok. ¿Dónde puedo cambiar mi nombre en el chat? En el chat está Honor CRT-LX3. Al lado hay 3 puntitos, darle clic a los 3 puntitos y ahí puedes, está la opción para cambiar tu nombre.
Met, knew, was. ¿Alguien más? Ya la escribí. Sí, Angie, ahí veo met, knew, was. Pero no sé, no veo a alguien más, no veo, está Alberto, Ramiro y Angie. Y Haroldo dio las dos segundas, a dos y tercera. Haroldo dice met, ok. Met, knew, was. Ok, vamos con met, knew, was. Um, ah. Vamos a revisar cómo nos fue. Sí, vamos a hacerle porque necesitamos el tiempo. Vamos a ver cómo nos fue. Pusimos took, muy bien. Pusimos paid, y termina en ed. El resto nos fue bien, ¿no? Went, were, left, drove, thought, knew, met, knew, was. The young man took out his wallet and paid. Verbo en pasado de pay, paid. ¿Ok? The young man took out his wallet and paid. Sí, ahora. P-A-I-D. When Lucy went to the interview, she wore her best suit. Suit es un traje, ¿no? Muchas veces para los hombres es corbata, ¿no? Suit. O sea, el traje de corbata. We left the motorway. Ya les dije que motorway es como la autopista. And drove for an hour on quiet country roads. I thought I knew my regular verbs, but now I am not so sure. As soon as I met Doris, I knew she was someone special. Yo creo que aquí se me está eso. Entonces, en, en nuestro componente formativo, cuando hablamos de el primer componente formativo, vamos a ver si me deja. Sí. En el primer componente formativo, Down Memory Lane, que ya lo, pues, si seguimos el orden del cronograma, ya lo debieron haber revisado. Tenemos el pasado simple. Tenemos los componentes o los elementos llamados regular verbs o regular verbs y irregular verbs. Estamos terminados en ed, irregular verbs. Aquí les va a indicar que muchas veces los verbos irregulares, la forma de cambiar o ser conjugados al pasado simple es diferente para cada uno de ellos. Por eso se llaman verbos irregulares, porque su forma de conjugarse es diferente para cada uno de ellos. Aquí hay una tabla con varios verbos irregulares. ¿Qué pasa? Cuando se habla de verbos, especialmente para hablar de pasado simple o para hablar de cualquier tiempo, pero en específico sobre el pasado simple, los verbos irregulares y los verbos regulares, identificarlos y poder hacer los cambios, no hay otra forma más efectiva que memorizarlos. Bien. Y sé que, bueno, memorizar es una técnica de aprendizaje que de pronto ya está mandada a recoger. Eso ya es de más, ¿verdad? Realmente, cuando se habla de ver, son tantos verbos que con el uso de ellos es que vamos a poder aprender cuándo son regulares y cuándo son irregulares y cómo hacerles el cambio. Ustedes van a empezar por los que tenemos aquí en el componente formativo y van a revisar la lista que tenemos aquí para que ustedes puedan ir memorizando esos campos. Esto ocurre incluso con las personas nativas del idioma. Todas tienen que memorizar. Entonces, no es solamente las personas que están aprendiendo un idioma por segundo, o un segundo idioma, o un tercer idioma, cualquiera sea que el número que están aprendiendo, pero es para todos y es para todos los idiomas.
Si hay un consuelo para las personas que hablan español, aprender los verbos irregulares o regulares en inglés va a ser muchísimo más sencillo que lo que ustedes tuvieron que hacer para aprenderlos en el español. Es decir, hay muchísimas más conjugaciones del verbo en el español y las aprendimos porque estuvimos en ese ejercicio, ¿no? Entonces, es como la práctica nos ayuda a aprender esto con memoria, o sí, con la memoria. Pero si lo hicimos en español, lo podemos hacer en inglés, porque en español fue muchísimo más lo que tuvimos que conjugar que en inglés, ¿vale? Entonces, esto es con la práctica y lo vamos a aprender con el componente formativo. Vamos a hacer entonces ya para terminar el ejercicio que tenemos acá. Para este ejercicio, eh, necesitamos, no vamos a utilizar el chat. No nos va a dar tiempo para hacer el chat. Necesitamos que utilicen el micrófono. No hay otra forma, el micrófono, ¿vale? Entonces, todos tienen habilitados el micrófono. Déjame ver, sí. En el micrófono, Sí, señora. ok, utilicen el micrófono porque lo vamos a utilizar. Esta actividad va a requerir que sea con tiempo. Entonces, el medio compacto. ¿No? Ah, y se van a dar cuenta en un momento que vamos a hacer el primer ejercicio. En este ejercicio van a salir unas bolitas, unos globitos con partes de las oraciones. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la estructura de las oraciones que son como un rompecabezas? Esto va a ser muy similar. Parte de las oraciones van a salir en los globitos. Y ustedes en ese micrófono digan lo que ya le hemos hecho muchas veces y nos funciona muy bien. Ustedes me van a decir cuál es el orden en que debo dar clic en cada uno de esos globitos. Apenas yo dé clic en esos globitos, se va a explotar el globito y la palabra va a caer en la oración. ¿Ok? Va a ir formándose la oración. Si usted me dice una palabra o una expresión que está ahí en el globito y yo le doy clic y no se explota, quiere decir que esa no es la siguiente palabra que debe ir ahí en esa oración. O sea, no es el orden que debe llevar la oración. Pistas. Busquen por mayúsculas o minúsculas, busquen por puntos o no puntos, o signos de puntuación. Las oraciones empiezan por mayúscula, ¿ok? Y terminan en punto. Por eso es una oración completa, ¿vale? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio y ustedes van a abrir el micrófono y me van a decir cuál es la palabra que tengo que darle clic. Y yo le doy clic a la que ustedes me dan diciendo. Ustedes se van a dar cuenta, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser ágiles aquí, ¿vale? Vamos a empezar. Ojo pues. Kids, No, learn English. No. vamos. Ay. No, pero no parecía. Yesterday. Ay. Kids. ¿Se dan cuenta que tenemos que ser ágiles? Ustedes me tienen que decir la palabra que debo Nada buscar más. Nada más. y yo le voy dando clic. No sé qué dijo Ramiro. Bueno, Nada más. Nada más. pues sí. Vamos a hacerle otra vez, pero necesito que estén todos ahí pendientes y hablen en el micrófono. No, no le tengan pena de decir la cuestión porque igual yo, a ver, tengo mucho tiempo haciendo esto, ¿vale? No hay problema conmigo. Y tampoco con los compañeros que están aquí, pues como que haciendo el mismo esfuerzo. ¿Ok? Entonces hablemos ahí en el micrófono y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, por ejemplo, en esta oración, no sé si la alcanzan a ver, pero dice, Yesterday I wrote a comment on Learn English Kids. Yesterday I wrote a comment on Learn English. Learn English es el nombre propio de algo. Eso pasa mucho en las evidencias que envían. Los nombres propios tienen que llevar mayúscula inicial. Por eso es que tiene mayúscula inicial aquí. Es algo, es un sustantivo, es una ciudad, una comunidad,
un país, un pueblo, un lugar súper conocido, algo que tenga nombre propio va a tener mayúscula inicial. Entonces no la pueden utilizar de primero si no ven el resto de de las palabras para que tenga sentido la oración. Vamos a hacer Kelly, ¿te puedo otra. hacer una pregunta ahí? Sí, dime. ¿Por qué yesterday I? ¿Por qué empieza primero con parte de complemento y después viene con el... Ah, porque el yesterday es una expresión de tiempo. Ah, listo. Y la expresión de tiempo la ves ahorita en el componente formativo de esta semana, pero la expresión de tiempo en muchas ocasiones o en la mayoría de las oraciones inicia las oraciones o contextualiza la oración, por así decirlo. Es como para contextualizar la oración. Esta oración habla de algo que pasó ayer. Listo, muchas gracias. Ok, vamos con la otra. Ojo, pues, no me. A ver, hay que sacar al nivel al nivel 4 mejor dicho, por el así, súper bien, ¿vale? Vamos a hacer la oración. Otra vez. My sister. My sister. Walker. Oh, alguien está hablando Two. aquí. Dale, dale, dale. Walker two. Ah, nos faltó. Eh, Vamos a hacerlo otra vez. Eso te iba a decir, más cerca estuvimos. Estuvimos más cerca, empezamos la oración bien, o sea, iniciamos con la oración, con la palabra que era. La oración es, My sister walked to school this morning. Walked. Terminamos con al final. Walked. ¿Ok? Walked to school this morning. My sister walked to school this morning. Vamos a hacerle otra vez la última. Nuevamente les voy a pasar estos recursos aquí en el chat en un momentito. Pero ojo pues, rápido. Las otras personas no me están abriendo el micrófono. Creo que la única persona que me abrió el micrófono fue Angie y Ramiro. De resto no me están abriendo el micrófono y necesitamos hacer esto. ¿Ok? Am, Joana, Alberto, Daniel, Lustela, Mariu. Y sí, Ana Patricia. Vamos pues, último. Last week, my Last week, brother. last week, my Last brother week, my brother had party, Had a party. a birthday party. Birthday. A ver, ¿te parece? Ok, ok. Ay, casi que nos coge el tiempo. Ok, muy bien, muy bien. Last weekend, my brother had a birthday party. Ok. Birthday se utiliza como un adjetivo. Los adjetivos siempre van a ir antes del sustantivo. En español no lo hacemos así. En español el adjetivo va después. Los zapatos rojos. En inglés vamos a decir los rojos zapatos. ¿Ok? Birthday es un adjetivo. Va a ir antes del sustantivo siempre. Entonces tenemos, last weekend, my brother had a birthday party. En lugar de fiesta de cumpleaños, cumpleaños de fiesta. ¿Vale? Last weekend, my brother had a birthday party. Muy bien. Ya por el tiempo les voy a dar entonces los recursos para que ustedes trabajen esto en su tiempo libre. ¿Dónde estoy? Chat, chat, chat. Aquí está el primero que es sobre la conjugación de verbos y aquí está el segundo que es para construir oraciones. ¿Vale? Nos vemos entonces, vamos a cerrar la sesión, nos vemos entonces la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar igual, vamos a hacer un ejercicio igual también para eh, la estructura que estamos viendo en esta semana. Y ya para la última sesión, usualmente en las últimas sesiones yo hago un ejercicio de pronunciación o de habla. Entonces también los invito a que pues, si venimos a aprender este idioma, pues para que estemos en esa sesión. Si tienen preguntas,
me pueden contactar a través del correo o a través de notificaciones o a través de foro de dudas e inquietudes, ¿vale? Quedamos entonces pendientes a cualquier duda que tengan, especialmente si tienen dudas acerca de cómo trabajar las estructuras. Y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por asistir a la sesión. Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias.